Amados hermanos, una vez más, a través de el canal de televisión Abartnet Eva por los medios sociales. En esta noche, este programa de Platiquemos sobre el temor de Dios. Y habrá el temor de Dios, y van a bendecir en esta palabra. Valerio, bien, hermano. Bien, pastor, así también a todos los televidentes, siempre Camil Tushichiwa por dejarnos entrar a sus hogares o en su teléfono a visualizar semana tras semana. Pastor, un tema muy esencial en esta noche, un tema que en las iglesias, pastor, muchas veces van a predicar de que Dios de que Dios va a sanar, de que Dios quiere bendecirnos, Dios nos llama de que Dios va a perdonar, pero muy pocas veces un tema que es el temor de Dios. Pues hermanos, temor de Dios, que realmente Valerio raro, un cristiano con temor de Dios ruin. Y normal Dios temor, porque Dios en su palabra que le temamos. Las preguntas que traen contestar, no baja el temor de Dios ruin. Muy interesante que y al final, ¿qué es el temor de Dios? Temor de Dios. Valerio, no pensarte y de acuerdo a lo que Autrin y lo que no realmente, el temor de Dios. El temor de Dios, querido pastor, muchas veces un cabijo es temor a Dios, pero no es el temor a Dios, sino que es el temor de Dios. Son dos cosas muy diferentes. El temor a Dios es Dios, y el temor de Dios es un símbolo de reverencia, de respeto, de honra a Dios. El temor de Dios no es algo que yo hija a Dios, sino que en la humanidad coja un temor humano, que tiene sus partes buenas, pero es más negativo, tiene más partes negativas que otra cosa. Por ejemplo, el temor humano en lo particular o algo así, pero no tener ese temor, no tener ese miedo, y de repente empieza un huracán o te puede pasar algo. Tiene sus partes buenas, pero tiene sus partes negativas. Pero el temor de Dios es el respeto a Dios, la reverencia a Dios, reconocer el poder a Dios y sobre todo resentir a Dios. Sí, cuando nos se el temor de Dios, hermano, Valerio, temor de Dios cuando porque hay un temor a Valerio, que cualquier, por ejemplo, por un signo fuerte, la verdad hay que cuidarse. Y lo mismo en el campo no cambiará cuando COVID, cuando no más entró y cuando se empeoró, quiero no va, le tuvimos temor. Y por temor a la enfermedad, mascarilla y algunos lo usan. Pero el temor de Dios en sí, hermanos, lo que dijo Valerio es que no reverenciar. Pero Valerio
como hijo de Dios, ¿por qué los hijos de Dios, los llamados creyentes, por qué más quieren habrá un temor santo de reverenciar a Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Yo siento, pastor, que la gran mayoría no tenemos este temor por desconocer a nuestro Dios. Realmente nuestro Dios, mi pueblo, son perecer por falta de conocimiento. Y tristemente en nuestra actualidad es raro leer. Es raro que me cuentan no leer. Pero leen otras cosas, leen las redes sociales, están actualizados en todo eso, leen el periódico, leen cualquier cosa menos la palabra de Dios. Entonces ese desconocimiento de Dios nos lleva una imagen errónea de Dios. Muchas veces Dios que no son de nuestra imaginación. Y en este caso muchas veces temer a Dios es tener este temor santo por desconocer a nuestro Dios. Porque acaban de desconocer Rbachnik, o que tal vez Valerio, o porque muy está. Por ejemplo, pero no le temen al Señor. Entonces, ¿será porque Dios, por eso no le tenemos temor? Porque por falta de temor, Valerio, pecamos. Que si visto temor, hijos de Dios, no pecan. Porque quieren reverenciar a Dios, de que que Dios todo lo sabe, todo lo oye, todo lo ve. ¿Por qué, Valerio? Yo me pregunto siempre, es que que Dios nihila la shana rutkin, nihila la shana kasha, y nihila la shana ya no es falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué no lo tememos a Dios como hijos? Por ejemplo, comparado con yo, vas a ver, le multiplicamos, no sé, para el tamaño, pero ¿por qué le tenemos miedo? ¿Y por qué no le tenemos miedo a un Dios grande que todo lo ve, está al pendiente de nosotros? Y pastor, cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, las malas noticias. Cuando la palabra de Dios no que los que a Dios no le tendrían temor a las malas noticias. Y cuando la palabra de Dios nos dice que Él es Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Y la palabra de Dios, es que hermano, que es estar enfermo 2-3 años, pero 2-3 años no es nada comparado con la eternidad que haya en Dios. En mi caso tengo una enfermedad que desde que nací hasta la fecha, coluquín, y no es fácil, pero lo que me consuela es que un día y que en la presencia de Dios, donde muy blata, nada de dolor, pero acogen los humanos cuando Dios no un fracaso económico, cuando Dios no que Él es el proveedor, cuando Dios no que Él aún no los animales que me mata, que han de preocupar aquí. Pero ¿y por qué monja temor quien traja a Dios en las cosas temporales? Deberíamos de tener ese temor al Dios eterno, al Dios que se van a crear la chiquen katsu, aún las cosas que me katsuta no crear. Deberíamos de tener ese temor al Dios que la palabra que y los que en él habitan. Sí, hola,
Hunachnak Pacaslemal o Kunak que realmente Kutkija la palabra. Y nistjun creyente que terutkin que Dios. No lo hacemos lo que se itetmir por falta de conocimiento de la palabra, por falta de conocer a Dios. Tal ichka munakshi betki kimbiqanan Valerio, porque no sé si ncaban ignorar que con ir ni que a cuentas es Dios. Creo que si Juvnak que rutkin cuando no benitiel se que sama pues uno venta porque le teme a la cárcel o a las multas. Pero ncabanachnak más y ciertos Dios y muknexibetki ante que lo que envía la palabra que con lo que al tribunal de Cristo. Así que para rendir cuentas de que Romanos pero parece que va más Valerio, porque no dejamos de pecar. Por ejemplo, los jóvenes que son más son los más tentados por Satanás, no solo jóvenes, sino que mujeres y hombres ya casados. Si ni fue un pecado, es porque les faltó el temor de Dios. Pastor, el temor de Dios es estar consciente de que yo creo que en todo momento. Exacto, yo creo que en el Salmo 33:8 tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. 34:9 en la nueva Biblia viva, si pertenecen al Señor, reveréncienlo, porque todo el que así procede tiene cuanto necesita. Entonces, este es el temor que roja a Dios, que sus hijos que va a reverenciar. Y al reverenciar a Dios, las cosas malas, porque el reverenciar a Dios de que sí, Él está en todo lugar, Él nos ve, Él nos oye y nos mira. Pero muchas veces pensamos que en la oscuridad no ve Dios y por eso cometemos cosas, pero falta de temor. Se este salmo, Dios en cultura entonces, Valerio, que todos, que ahí sí que ya no creyentes, sino que todos, la raza humana, que habrá temor de reverenciar a Dios, de que no cabe reconocer su santidad, no cabe reconocer su majestad, no cabe reconocer su poder. Versión 60 en el Salmo 36:9, Hashbih, Hashoban y Hashoban mandar y Shwankernigira la chnachta. Mire pues el poder de Dios, un Dios que tiene todo poder para que Shikenbih en Manjera es algo que como que o que pone el gran poder de Dios. Can ignorar realmente, pastor, el poder de nuestro Dios. Y me llama la atención lo que nos dice el Salmo 34:9, porque lo que quiera reverenciar tienen entonces, los que temen a Dios con las cosas que el Salmo 23 que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que si pastor vas a tener de sobra siempre, sino que monacte no falta bien. Eso quiere decir que todos los días cole el pan de cada día en nuestra mesa. Su palabra nos dice que no hay injusto desamparado. No mendigar.
su comida. Entonces, no temer a Dios, porque no campa bendiciones, pastor. O sea que si en el Salmos 33, 9, una promesa de Dios para los que le temen. Y qué lindo, si así y la última parte de esta versión, hermano. Si pertenecen al Señor, reverencien o teman, porque todo el que así procede tiene cuanto necesita. Es algo maravilloso lo que envía la palabra. Pero nosotros como que me traía bien lo que envía la palabra. Nos preferir gozo que el gozo del Señor. Dios es tan bueno, pues, porque no temor, pero a la vez nos recompensa con bendiciones. Y eso es algo que realmente hermanos, que el temor de Dios no es asunto de Nashibe Javichvech o un peaba, bueno, por decirlo, un espíritu malo que anda por ahí suelto y pues el temor de Dios. El temor de Dios es que no reverenciarte. El temor de Dios es que no reconocer que su majestad, que es Dios. El temor de Dios es que no reconocer su poder, que Él todo lo puede hacer. Y no reconocer santidad a Dios. Entonces, si no reconocer santidad a Dios, Valerio, y mientras que en bicha, sé santo porque yo soy santo, y media vez igual a Dios, entonces prácticamente va a tener con santidad posicional. Pero esta santidad posicional va, es que está chico, un efecto no me porque me traía que es santo. ¿Verdad, Valerio? Incluso la palabra de Dios no de que Dios no trata a sus hijos como cristianos, sino que los trata como santos, esa posición que ya Cristo Jesús. Pero a nosotros nos toca vivir en santidad. Y la palabra de Dios, que sin la cual a Dios mal, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es necesario que al temer a nuestro Dios tengamos siempre presente de que esa es la palabra, siento yo, pastor. Además de que yo creo que está al pendiente, porque la palabra es que Él mora en nosotros. Siempre, en donde sea que agua. Y el temor de Dios no es como el temor humano que puede convertirse en una enfermedad. El temor de Dios es algo saludable. El temor de Dios es que reconocer que es un juez supremo y Él es el Dios todopoderoso. Es saludable que reconocer que Él es el dueño, Él es el juez, Él es nuestro dueño. Y como dueño y juez, como las cuentas. Y qué lindo, hermano, cuando te poncha vech talasha. Quien hablo que sí mi Valerio, que cojuin. Si cojuin a Dios, hermano, te cabe reconocer y no convencido que cojuin. Entonces es solo de reverenciarlo. Y sobre todo, que las cosas que en y si es por no tener temor de Dios. Pero Dios tu temor para bendecirnos. No para que no, sino que Dios tu temor porque nos pueden bendecir de acuerdo a lo que envía la palabra. Pero también va Dios con la chica no lo que Valerio, lo que envía Jeremías 2:19, si no te no vi la palabra, su propia maldad ya será su castigo. Verán lo malo y amargo
que es rebelarse contra el Señor, su Dios, abandonándolo sin temor, dice el Señor de los ejércitos. Un poco como volvemos con una prevención de Dios. Aunque el pueblo de Israel ha caído en una desobediencia, el temor de Dios, Dios y si bajo de practicar el temor de Dios, entonces va a venir tu maldad, te castigará. Y luego en tus rebeldías te condenará. Eso quiere decir que para los que no tienen temor de Dios, con un castigo, Valerio, y con la condenación. Para los que no le temen a Dios. Pero si el versículo, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Entonces, el temor, Valerio Bashik, nos lo van a apartar de Dios. Pero al estar apartado o lejos de Dios, coge una advertencia en a Dios que es malo y que es amargo estar alejado de Dios. Entonces, Valerio, los que no tienen temor de Dios, si hay un castigo, hay una condena, es cosa mala y es cosa mala. Si seguimos leyendo el versículo, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El que se aleje de Dios sencillamente le faltó temor de Dios. Qué tremendo lo que envía la palabra, Valerio. Exacto, y queridos hermanos, cuando tenemos el temor, no producir como humanos. Y para responder esta pregunta después de este corte, no han producir el temor de Dios como hombre, como mujer, beneficios nunca se mal. Como los hermanos tienen despegar en televisor. Bien, queridos hermanos, una vez más y bien en esta noche yo te contaré acerca de el temor de Dios, y en estos minutos yo te contaré esta pregunta o uno de los beneficios que nos el temor de Dios. No cuando temer a Dios, pastor. Pues la humildad jajara con actitud cuando no han temor de Dios, porque Valerio lo que envíe Isaías 66:2. Vi la palabra de Dios. No ganes no helar y carron helar dice Jehová. Pero so Harbunak, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiemble cuando un cachanto. Pues hermano, Isaías no costaba la majestad y el poder de Dios. Valerio ve en la primera parte del versículo que Dios que hash ni la y luego que anen quinzat o que o vincol ruin al humilde, pero el dije Dios el quien rico es mi palabra. Aquí viene el asunto, pues, de tener temor de Dios. Fíjese, hermano y Valerio, Dios me dice que porque es poderoso todo lo que no que es poder a Dios. Pero luego Dios va casar a que Salmos. ¿Quién es el hombre, pues, para que tengas memoria? Dios,
Porque Dios va no al pobre, al humilde en espíritu, no. Y si una Dios va, el versículo que se imierte Valerio en esa versión del Salmos 33:9 va, no los que practiquen el temor con un beneficio. Y viva beba, los humildes son los que practican y temen a la palabra de Dios. Valerio, todo aquel que teme la palabra de Dios es la persona humilde. Y el humilde teme al Señor porque teme a la palabra. Pero el que no es humilde, únicamente reconocerá el poder de Dios, ¿verdad? Y a mí el pastor acerca de la humildad es sentirnos autosuficientes. Me dejan tomar en cuenta Dios. Exacto, muchas veces nos han de tomar en cuenta a Dios en decisiones, en acciones, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Muchas veces nos han de tomar en cuenta a Dios, y por eso la palabra de Dios que Dios nos hizo al altivo, en cambio al humilde y nos dijo un texto: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es importante para tu que es de espíritu. No quiere decir que las personas Dios le dio bendición que quieren y han sido prosperados, Dios mierosito, sino que se el espíritu. No se trata de una persona mucho cierta, no se trata de eso. Se trata de ser pobre de espíritu, pobre y humilde. Esto quiere decir que la persona que no importa su rango social, no reconocer que en Catzín está. Y el que únicamente reconocer Dios, aunque sea pobre, es altivo de corazón. Entonces, el temor de Dios, hermanos, no ven producir humildad cointa, pero para que la humildad no anquera, la misma palabra en Bichka, el que tiembla, no sé si hay otra versión que mucho sin vir, pero el que tiemble a mi palabra. ¿Cuántas palabras, hermanos? Todos los domingos nos vamos a un culto. La mayoría de las iglesias tienen enseñanza cada jueves. Hay palabra en los días de oración. A veces las iglesias con la culto femeniles, culto juveniles. Hay mucha palabra. Pero como que la palabra no sé, nunca en recibir. Por eso no somos humildes. Y el que no es humilde no teme a Dios, Valerio. Es mi amigo Santiago Chocán, que tienes fe, está bien, crees en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Y van al culto. Y los demonios creen y tiemblan. Y nosotros muchas veces son cabir, que tenemos fe, creemos en Dios, que creemos en su palabra, pero no temblamos a su palabra ante el poder de nuestro Dios. Si quiero disculpar que no van a interrumpir, Valerio, pero esto es algo, hermanos, lo que vi Santiago, lo que también vi Cajao, Valerio, que me cree, que los demonios tiemblan. O sea que si los demonios reconocen a Dios, que Él es un Dios poderoso y que tiemblan. Entonces el cristiano que no teme a Dios es más que un demonio. Así de sencillo, porque si los demonios tiemblan y el cristiano no teme a Dios, entonces es más fuerte que un demonio. Así que, hermanos, este tema es algo que nos encaja a una profundidad muy grande, pero cobren la palabra. La palabra, porque aquí está hablando Dios. Y si uno ante lo que nos calla y uno cabenta, entonces, no sé, Valerio,
si somos hijos de Dios o no lo somos. Porque los hijos de Dios es que tememos a la palabra. Entonces, temor de Dios es algo santo y que mojón y si no Valerio siempre no pueden bendecir el temor de Dios, pero que no deja que practiquemos el temor de Dios. Bien, queridos hermanos que sintonizar en esta noche, porque que en esta semana, porque hay conscientes también Dios está al pendiente de nosotros, que haya en el temor de Dios en esta semana y toda nuestra vida, que con esa conciencia continua de que yo creo y como alguien allá en el cielo que está al pendiente en qué momento van a fallar y nos manda un castigo. En harta clase nuestro Dios. Nuestro Dios es un Padre amoroso, con al pendiente viendo cómo vamos en un bus, cómo va a otro pueblo, cómo Él cuida de nosotros. Él está al pendiente de nuestro cuidado, Él está al pendiente en nuestra familia, en nuestra habitación cuando cayó en nuestro trabajo, en nuestras amistades. Así que con esa conciencia de que y debido a que estoy seguro que si con algún funcionario público en un día no haríamos cualquier cosa para deshonrar a esa persona. Pero no es un funcionario público, no es un presidente, no es un embajador, es el Rey de Reyes que nos merecer toda reverencia, todo respeto, toda honra. Que el Señor te bendecir en esta semana, queridos hermanos pastores. Hermanos, dentro de 8 días para seguir con este tema sobre el temor de Dios. Que Dios te bendecir grandemente esta semana es nuestro deseo.